Alianza. Vamos a escuchar. La salida de los Ceremis no han sido suficiente para atender los costos políticos de esta crisis. Y también queríamos preguntarle, ministra, si ve usted en la permanencia del senador Latorre como presidente de su partido un factor que esté atentando a la unidad dentro del oficialismo. ¿Qué llamados le hace el gobierno a quienes hablan de interlocutores no válidos dentro de la alianza? No, sobre lo primero, esa crítica responde a los que están buscando hacer cacería de brujas respecto a esta crisis. El caso de los convenios ha tenido una capacidad de respuesta por parte del Ejecutivo que se ha traducido en varias medidas. En primer lugar, se han hecho valer responsabilidades políticas. En segundo lugar, se han instruido investigaciones sumarias y sumarios administrativos cuando se ha detectado posibles irregularidades en el uso de los recursos públicos o que puedan vulnerar las normas que establecen nuestros estatutos. En tercer lugar, se ha estado colaborando proactivamente con la justicia. En cuarto lugar, diríamos además que se ha puesto en conocimiento al Consejo de Defensa del Estado sobre estos casos y se le ha solicitado también evaluar querellas para justamente defender al Estado frente a estas situaciones. En quinto lugar, además, hemos conformado una comisión de expertos y expertas para ver cómo mejoramos la relación del Estado con las instituciones privadas sin fines de lucro. Porque aquí no se trata solo de perseguir la verdad, de hacer que los responsables asuman sus responsabilidades administrativas, políticas o judiciales, cuando corresponda, ¿cierto?, en colaboración con la justicia, sino que también cómo prevenimos que esto no vuelva a pasar y cómo mejoramos en la línea de modernizar nuestro Estado la relación del traspaso del Estado con las instituciones privadas cuando se traspasan recursos que son del Estado a colaboradores privados. No olvidemos que en nuestro país el Estado no hace todo directamente. Muchas de las cosas las realiza a través de privados. Las construcciones de vivienda, ¿cierto? En algunos casos la atención a niños, niñas y adolescentes. En este caso, a propósito de lo que realiza el Ministerio de Vivienda, la habilitación de campamentos, en otros casos, otras materias. Y lo hace a través de licitaciones públicas, lo hace a través de convenios de transferencia u otras modalidades. Por lo tanto, la tarea fundamental no es solo buscar justicia, sino que también cómo hacemos que este Estado sea un Estado más transparente, más eficiente y que haga que los recursos públicos sean gestionados directamente por el Estado o a través de privados, lleguen a donde tienen que llegar y de la manera más ágil posible. Porque eso es lo que también busca la ciudadanía, ¿no? Que el Estado los acompañe, que el Estado no sea excesivamente burocrático, pero que cuando se va a gastar, se gaste donde hay que gastar. Y cuando hay que invertir, se invierta donde hay que invertir. Y respecto al tema del senador Latorre, la verdad es que lo hemos dicho en otras oportunidades, las discusiones y las relaciones entre los partidos de la alianza de gobierno, los partidos oficialistas, nosotros esperamos que se den en los espacios correspondientes. El gobierno tiene la tarea de gobernar y la alianza de gobierno, si tiene diferencias o dificultades, las debe procesar en los espacios que corresponden y idealmente, obviamente, no por mensaje a través de la prensa. Eso mismo, ministra. ¿Le genera alguna preocupación al gobierno cómo se ha estado desarrollando la conversación, el debate dentro de la alianza, por ejemplo, que se plantea interlocutores no válidos, entendiendo de que claramente la militancia es la responsable de quién es su representante, ¿no? Pero ¿hay una preocupación del gobierno en torno a cómo se ha dado este debate dentro de la alianza? La preocupación del gobierno es seguir gobernando frente al caso convenio, seguir tomando las medidas correspondientes. Creemos que hemos adoptado varias y de hecho vamos a estar avisando cada vez que sea necesario sobre los avances de tanto las investigaciones que llevamos internamente, ¿cierto?, como luego será los resultados de la comisión de expertos y expertas sobre probidad y respecto a la alianza de gobierno que francamente se avance en las tareas que son propias de ser coaliciones de gobierno, ¿no? Que es poder contribuir, que es poder resolver las inquietudes, que es poder resolver las diferencias en los espacios que corresponden y centrarnos en lo que necesita Chile, lo que necesita nuestro país, que es básicamente que estemos a la altura de las circunstancias y que cumplamos con nuestros compromisos.
Ministra, quería preguntarle qué tanto preocupa La Moneda la acusación constitucional contra el ministro Ávila, considerando que desde la oposición apuntan a que estarían los votos para que pudiera avanzar hacia el Senado. ¿Y creen que está incidiendo en esta acusación el caso Convenios, el hecho de que el ministro sea militante de Revolución Democrática y la idea de hacer una especie de gallito desde la oposición al gobierno? Nosotros como gobierno creemos que todos los que estamos en política tenemos que demostrar estar a la altura de lo que es hacer política, la alta política, y no jugar a la pequeñez política. Porque fíjense el absurdo de lo que nos lleva de repente el debate a propósito del caso Convenio. Se trata de perseguir políticamente a cualquier militante de un partido que ha tenido un caso asociado a actos que pueden vulnerar la probidad o incluso puede constituir delito. Se ha acusado incluso en algunos casos casi de asociación ilícita. Si fuera por eso, hemos tenido varios casos de corrupción en nuestro país. Caso Penta, caso SQM, casos relacionados con municipios, ¿cierto? Varios, el último tiempo. Si fuera por esa lógica o esa racionalidad, estaríamos diciendo que cualquier militante de casi todos los partidos que existen en Chile, incluyendo los de la oposición, deberían estar siendo expulsados, sancionados, solo por el hecho de ser militantes de un partido involucrado con esos casos de corrupción. Eso, la verdad es que es muy poco serio, es irresponsable, es de una miopía que es insostenible, es ilógico y es absurdo. Para nuestro gobierno lo fundamental es que en estas discusiones mantengamos un estándar ético que todos hagamos valer, porque también sería muy absurdo exigirle mayores estándares al sector político al frente y uno mismo no dar el ejemplo con altos estándares de actuación frente a estos hechos. Entonces, lo que creemos como gobierno que espera la ciudadanía frente a estas discusiones es que todos nos comportemos como corresponde, que frente a los hechos de corrupción o posible corrupción facilitemos las investigaciones, colaboremos con la justicia, sancionemos políticamente cuando haya que sancionar y no sea utilizado por el sector que sea como cacería de brujas para ganar un gallito político y dar golpes coyunturales. Y lo mismo aplica en este caso, ¿no? Esperamos que el argumento no sea ese, porque por lo que hemos visto y analizado de la acusación constitucional contra el ministro Ávila, no hay argumento político jurídico que lo sostenga. Esto es una acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación. En la homofobia y la discriminación. No hay una línea de esa acusación constitucional que tenga sustento político y jurídico. Entonces, para aquello, nuestro gobierno no va a estar disponible y esperamos, obviamente, que en el análisis del mérito de esta acusación constitucional no existan las mayorías para avalar un acto tan elevado de discriminación y homofobia contra un ministro de Estado a quien se le ha acusado, además, de hechos que no corresponden ni al periodo de su administración e incluso a hechos que corresponden a la administración de un municipio, ni siquiera desde el Ministerio de Educación de un gobierno anterior. Entonces, la irresponsabilidad es muy grande. Los parlamentarios tienen derecho a presentar acusaciones constitucionales, nosotros conocemos bien eso. Sin embargo, esta acusación constitucional en particular carece de rigurosidad, de profesionalismo, de argumento, sustento político jurídico y más bien se basa en un acto de homofobia. ¿Y creen en esa relación que el caso Convenios específicamente esté afectando? Es que nosotros no vamos a alimentar ninguna relación que sea de una pequeñez política como esa. No sé quién ha levantado ese argumento. Si pudiera conocer los nombres particulares que han dicho que la acusación contra el ministro Ávila es para hacer pagar a un partido político por acciones de inescrupulosos en particular, o hacer pagar a un ministro de Estado por acciones de inescrupulosos en particular,
creo que habla de el estándar ético de la persona que ha levantado ese argumento. Ahí está entonces esta vocería tradicional abordando algunos temas de la contingencia. Bueno, el primero, ahí está obviamente la posición de apoyo clara al ministro de Educación. Lo que dice la vocera es que aquí no hay argumentos políticos, ni jurídicos, ni técnicos. Dice que la acusación es una irresponsabilidad y que más bien corresponde a una acción discriminatoria y de homofobia. Esas son las palabras que utiliza el gobierno para defender al ministro Ávila en lo que va a enfrentar el día miércoles. La acusación constitucional es algo que repite en varias ocasiones. Ahora, en relación al caso de los convenios, señala que las responsabilidades que se están pidiendo a los militantes de Revolución Democrática y en particular a la figura del ministro Giorgio Jackson no correspondería. Lo que dice en este caso la ministra es plantear que en todos los otros casos anteriores de financiamiento irregular de la política o aquellos que tienen que ver con corrupción, si es que se utilizara esa lógica, el gobierno dice se le habría pedido también la renuncia a otros militantes en los cargos que se estaban desempeñando cuando salieron a la luz pública esas investigaciones. Así que hasta ahí entonces algunos de los temas de la contingencia y la postura del gobierno luego de este tradicional, además también el comité que realizan durante el inicio de la semana. Nos vamos a la pausa, 2:28 minutos. Hacemos un alto y volvemos con más temas.